El acta de la sesión 34 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y por otro lado, el acta de la sesión 35 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señora secretaria. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. El siguiente documento, en realidad. Solicitud de audiencia por intermedio de la diputada Clara Zagardia, de fecha 8 de agosto, con objeto que la comisión tenga bien recibir a la organización Red de Superación del Modelo Forestal, a fin de que puedan exponer acerca del trabajo que realizan junto con las comunidades que conviven con las afectaciones y consecuencias directas del modelo forestal. Esa es toda la cuenta. Respecto de la cuenta, ¿se ofrece la palabra? No han llegado a la cuenta chilenito, ¿cierto? A ver, respecto de la solicitud de audiencia, ¿Podemos acordar, sí, fijar una fecha para recibirlo si no tenemos otra cosa con mayor urgencia. Perfecto. En principio puede ser para la próxima sesión, si es que no hay otro tema que nos llegue con alguna urgencia. ¿Alguna observación respecto de eso? Entonces, queda como acuerdo, ¿no es cierto? ¿Sobre la cuenta nada? ¿Sobre temas varios? Don Francisco Pulgar tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, me gustaría si se le podría consultar a la Secretaría respecto al último plan de emergencia o de evacuación tipo simulacro que se haya hecho acá en el Congreso Nacional. Atendiendo que los últimos estudios han dado cuenta, sobre todo especialistas, un eventual sismo a ejecutarse en la zona central, sobre todo en la zona costera. Me gustaría saber, más allá, si me es seguro hacer una evacuación vertical, que es poco común, pero atendiendo a las características de este edificio es bastante, digamos, seguro, o eventualmente cuánto es el tiempo que tengo para evacuar hacia el punto seguro acá en la zona. Eso, presidente, gracias. Sí, respecto de ese tema, sería bueno que como comisión oficiáramos a la Secretaría de la Cámara. De hecho, esto se planteó por, no recuerdo qué parlamentario, pero también se lo planteé al secretario en la sala, respecto de simulacro y cuál es el plan que iba a existir. Se señaló en su momento que se iba a hacer un simulacro, hasta el día de hoy no se ha hecho, y por lo tanto creo que como comisión, que sea, ¿no es cierto?, como acuerdo para efecto de poder tener respuesta por escrito por parte del secretario, porque no hubo una respuesta concreta respecto a ese tema. ¿Habría acuerdo para oficial respecto a ese tema? Diputado Bobadilla tiene la palabra, antes de... Yo sugeriría que invitáramos al secretario a la comisión. ¿Sabe por qué, presidente? Porque un oficio es muy escasa la información, sino que interactuar con él, que nos cuente las experiencias que han tenido en el pasado con los simulacros y qué es lo que hacemos al futuro. Si usted lo tiene a bien, no, presidente, si no le oficiamos. Sí, me parece bien. Sí, ¿hay acuerdo? ¿Alguien está telemático, no? No. Ya. Sí, los ojitos. Ya, entonces, la idea es invitar, ¿no es cierto? Invitar al secretario a la próxima sesión. ¿Sí? El tiempo es oro. Perfecto. Ya, queda como acuerdo. No, de hecho, a ver, para adelantarles algo, y el diputado Bobadilla lo sabe, la evacuación es hacia Avenida Argentina, pero la puerta está cerrada permanentemente, entonces vamos a evacuar, vamos a tratar de salir por esa puerta, pero entonces también es importante tenerlo como información. ¿Algún otro tema, colegas, diputados? ¿No? Bueno, pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir al Director Nacional del Cuerpo de Socorro Andino de Chile
para que se refiera al financiamiento de la organización y al rol de socorro que cumple. Para estos efectos, ¿no es cierto?, ha sido invitado y se encuentra presente, tengo entendido, en forma presencial, el director nacional del Cuerpo de Socorro Andino de Chile, señor Felipe Silva Riquelme. ¿Usted? Sí. Muy bien, don Felipe. Me indican acá que junto a la directora administrativa, señora Daniela Silva, al director técnico, región metropolitana, señor Cristian Ramírez, don Cristian, y voluntarios honorarios, señor Osvaldo Villegas, don Osvaldo, y los aspirantes, señores Chalón Riveros, allá, dice señores, pero señorita en este caso, y Raúl Cisterna, aspirantes. Entonces le damos la palabra, ¿no es cierto?, al director nacional del Cuerpo de Socorro Andino, don Felipe Silva Riquelme, y si le estima pertinente conceder la palabra a alguno de los demás integrantes. Aquí he dado ya mención de su nombre, lo voy a hacer. Don Felipe, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo y por su intermedio, presidente, quisiera agradecer la oportunidad de poder estar hoy día aquí ante los honorables miembros de esta comisión y poder darle a conocer nuestra institución, su relevancia pública y finalmente nuestra situación financiera actual, que es lo que nos interesa el día de hoy. Bueno, antes de comenzar, usted ya presentó a nuestro equipo, sin embargo, quisiera también recalcar un poco la figura de nuestro voluntario honorario, señor Osvaldo Villegas, quien fue un rescatista destacado en términos de montaña y rescate, y uno de los 3 rescatistas que asistió a la tragedia de los uruguayos rugbyistas el año 72, junto con Claudio Lucero, que probablemente ustedes lo conocen, y junto a Sergio Díaz. Él es nuestra leyenda viva aún en nuestro cuartel. No sé, exacto, tremenda figura que queríamos destacar el día de hoy. Bueno, primero que todo, ¿quiénes somos? Cuerpo Socorro Andino de Chile es una organización de voluntarios constituida como una corporación de derecho privado dedicada al voluntario y a la búsqueda y rescate de personas en montaña. Somos el organismo más antiguo de Latinoamérica dedicado a la montaña y fuimos pioneros en Latinoamérica para fomentar un poco la organización de otros cuerpos de rescate, tanto en Argentina, Bolivia, Perú. Entonces, nuestra relevancia es bastante importante en esos términos. Fuimos fundados el año 49, el 31 de mayo. Y finalmente nuestra misión tiene que ver con atender la búsqueda de personas, independiente de su condición, nacionalidad, que se haya extraviado haya recibido o haya tenido algún accidente en algún punto del territorio nacional, particularmente en zonas montañosas. Y bueno, comentarle también que nuestra institución trabaja bastante bien con las instituciones de rescate a nivel nacional, tanto pública como privada. En ese sentido, mantenemos muy buenas relaciones con Ejército de Chile, Fuerza Aérea, Armada, CONAF, Parquemet, Bomberos de Chile, a quienes hemos apoyado en algunas formaciones también, algunos grupos, algunas compañías, ONEMI y actual Senapred, hasta ahora. Me gustaría comentarles también algunos antecedentes históricos relevantes para quienes no nos conocen completamente. Como ya señalé, fuimos fundados el año 49, en el año 63 fuimos al rescate de 18 víctimas de la caída del avión C-47 de la Fuerza Aérea en Aysén, en donde hubo un sobreviviente. En el año 65, el presidente Frei Montalva y el Congreso relevó nuestra labor institucional y entregó por ley la cifra de 45.000 escudos, que para serle sincero no sé el valor actualmente. Y en atención a que en ese año... No es, ¿perdón? 45 pesos sería. 45 pesos. 45.000 escudos para la época. En atención a que en ese año nuestra institución fue en la recuperación de las 88 víctimas del accidente del avión LAN 404 que se estrelló en el Cerro Valdés, acá en el Cajón del Maipo. Por dicho incidente, nuestra institución puso a disposición a 80 rescatistas y trabajó conjuntamente con miembros del Ejército de Chile. En el año 70, el gobierno de Chile le solicitó a nuestra institución ir en ayuda humanitaria para ayudar a nuestro país vecino, a Perú, en el terremoto de Huaylas.
En el año 72 acudimos a la tragedia que ocurrió en nuestra cordillera de los Andes, de los rugbyistas uruguayos, en donde tenemos acá, como ya señalé en un principio, a nuestro testigo y primer rescatista. En el año 89 fuimos convocados para buscar al diplomático alemán Hans Buss, quien se extravió en el volcán Casablanca. Lamentablemente no pudimos encontrarlo en esa oportunidad. Nos pidieron ayuda para la tragedia de Antuco. Colaboramos en los aluviones del 2015-2017 en el norte. Hace muy poco, el año pasado, fuimos solicitados por el Senapred regional a ser la institución que se posicionara en el volcán Puntiagudo para determinar el lugar de búsqueda del accidente de los 3 militares del ejército que tuvo lugar en septiembre del año pasado. Nosotros fuimos la institución especialista que determinó dónde había que buscar y se posicionó justamente en el punto donde los miembros del ejército hicieron su rapel y lamentablemente con un final no muy grato. Actualmente, hace muy poco, en mayo, tuvimos una emergencia en el Ojos del Salado en el norte, donde por una actividad de prevención de nuestra delegación de Atacama pudo atender a tiempo una emergencia que una persona venía con mal de altura, apunada, y otro venía con una lesión de rodilla y alcanzaron a evacuar a ambas personas con seguridad. Con esto quiero destacar que nuestra función pública no es menor, siempre al servicio de las víctimas de la ciudadanía y que hemos estado siempre a disposición del Estado y los gobiernos para ir en ayuda de quienes nos necesiten. Nuestro compromiso con la comunidad es tal que hace poco incluso realizamos actividades comunitarias y ayudamos a los niños del hospital de Copiapó a pasar un día del niño interesante, situación que fue presentada por Televisión Nacional de Chile. Finalmente hoy día quería presentarle también nuestra historia presupuestaria, que es un poco qué ha pasado con nuestro financiamiento a lo largo de todos estos años. Son más de 70 años que hemos estado al servicio del país. Desde el año 63, el gobierno de Chile colabora con recursos para el Cuerpo de Socorro Andino de Chile a través de distintos organismos estatales, Ministerio de Defensa, la DIGEDER, Ministerio del Interior, ONEMI, Senapred actualmente, entre otros. Pero ningún financiamiento ha sido permanente en el tiempo por razones que, la verdad, desde el 2000 hacia atrás desconozco. Hemos contado con convenio de transferencia de recursos con ONEMI desde el 2009 hasta el año 2019, años que finalmente ocurrieron algunos errores en la rendición en cuanto a calidad y plazos y por parte de quienes fueron en ese momento jefatura nacional. Y finalmente el convenio después vino la pandemia y fue suspendido por el principio de eficiencia del Estado de los recursos. Finalmente, como nosotros no alcanzamos a ejecutar cierto monto, fueron completamente restados para el año que siguió. Desde el año 2021 venimos conversando con la autoridad de Senapred, específicamente con el director de ese entonces, el señor Ricardo Toro Tazara, quien se comprometió que para el 2024 íbamos a recuperar nuestro convenio de transferencias y para ello nos invitó a trabajar desde el año 2023, desde principio de año, en dicho presupuesto. Nosotros, muy mateamente, desde principio de año comenzamos a trabajar junto con funcionarios del Senapred en nuestro presupuesto. Presentamos un presupuesto de aproximadamente 250 millones, en donde ellos finalmente nos hicieron alguna observación y estas fueron subsanadas. En ese intertanto ocurre la nueva designación del actual director nacional del Senapred, el señor Álvaro Ormazábal. Buenas tardes. A lo cual entendíamos nosotros, según conversaciones ya previas, tanto con la jefa de presupuesto de ese entonces, Beatriz Márquez, y el encargado contable, Felipe Marín, que el presupuesto nuestro ya estaba discutido al interior del servicio y que finalmente la conversación que tendríamos en esa instancia con el director Álvaro Ormazábal tenía relación con el monto que finalmente nos iban a asignar. Lamentablemente, por razones que desconocemos, el director nacional desconoció el trabajo que teníamos haciendo hace más de un año junto con sus funcionarios. Señaló, dicho en sus palabras, que nadie le dijo nada al respecto de nuestro presupuesto y que habíamos llegado tarde, que en el fondo el ciclo presupuestario
nuestra reunión fue en julio, para aclararlo, julio de este año, ya estábamos tarde para que se incluyera, siendo que nosotros habíamos incluido nuestro presupuesto con correo electrónico, con las observaciones desde marzo de ese año, y indicándonos a los funcionarios públicos de que estábamos a tiempo y que estaba todo bien hasta que tenemos esta reunión con él. Él además, y de forma muy lamentable, desconoce la labor nuestra, y por eso hoy día yo me permití un poco señalarle cierto hecho histórico, y señaló que finalmente él tenía que evaluar el impacto que nuestra institución tenía en el país, preguntándole a sus directores regionales, que él desconocía nuestra función, lo cual encuentro lamentable para nuestra causa. Nuestra situación financiera hoy es bastante lamentable, en términos económicos precaria, toda vez que no contamos con recursos para renovar nuestros vehículos ni poder reparar los que se encuentran dañados. Actualmente no todas las delegaciones cuentan con vehículo institucional, teniendo los mismos voluntarios que facilitar sus propios vehículos. Tampoco contamos con recursos para renovar nuestro equipo, y nuestro equipo finalmente, por temas técnicos, tiene que ser renovado cada cierta cantidad de años, sobre todo porque de ese equipo depende vidas de personas. Entonces el día de hoy nosotros venimos como petición concreta, por su intermedio, presidente, venimos a solicitar que esta comisión o la Cámara, a través de los medios que disponga, pueda interceder para que podamos contar con presupuesto para el año 2024, cumpliendo con todos los estándares dispuestos por la normativa vigente. Lamentamos lo sucedido con Senapred y esperamos que esto pueda ser resuelto considerando el rol público que cumplimos. Estoy seguro de que esto será bien recibido por ustedes y que nos pueden un poco colaborar en poder atender las emergencias que no son menores. Dentro del último año, solo en la región metropolitana, nuestra última estadística que abarca un periodo entre el 2021 y 2022, un año, atendimos 72 intervenciones en la región metropolitana. En la región de los lagos, 19 intervenciones, con aquella relevante que les señalé en un principio, que el mismo Senapred nos pidió nuestro informe técnico para buscar a los dos militares que hasta ese entonces estaban extraviados. Y finalmente, poder ver de qué forma ustedes nos pueden hoy día colaborar. Eso, señor presidente, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, estimado. Bueno, yo les pido la disculpa, me integré después. No quise interrumpirlo en su exposición, por eso no lo saludaba, así que ahora lo saludo. Para mí es muy importante, se comunicó conmigo uno de sus integrantes el otro día, hace como 2 semanas atrás, y me manifestó precisamente esta inquietud. Así que tratamos de agendarlo lo más luego que pudimos, incluso usted sabe que fue bastante intempestiva y rápida la invitación. Se ofrece la palabra, diputado Pulgar. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los invitados y, bueno, consultarle directamente. ¿Ustedes han tenido financiamiento anteriormente? ¿Cuántos han sido los montos y quiénes, de dónde han sido los orígenes? Y si hubo una interrupción de aporte. Gracias, presidente. Así es. Nosotros tenemos convenio con ONEMI, tuvimos desde el año 2009 hasta el 2019. El monto aproximado era desde ese momento eran 70 millones de pesos anuales, lo cual consideramos que es bastante poco considerando un poco nuestras falencias. Y lo principal fue que hubo el año 2019 por parte de la jefatura de ese entonces una mala rendición en términos de calidad y en términos de plazos. Lamentablemente, y parte del diagnóstico que nosotros también hicimos tiene relación con que como nuestra labor es prácticamente voluntaria, incluyendo los cargos que hoy día nosotros ostentamos, todo es ad honorem, solo nos resta el tiempo fuera del horario laboral para poder hacer todo lo que hacemos como en ayuda de la ciudadanía. Y efectivamente las personas de ese entonces no tuvieron la capacidad de rendir adecuadamente. Sin embargo, nosotros al llegar un poco al cargo nuestro, fuimos capaces de rendir parte de lo que faltaba y reintegrar los recursos que se debían. El año 2021 se reintegraron completamente los recursos y desde ahí que ya no tenemos financiamiento. Siendo que, de todas formas, sí se comprometió el señor Ricardo Toro en ese entonces a entregarnos los recursos para el 2024 para que la conversación presupuestaria fuera a partir del 2023.
Presidente, dos o tres cosas previas. Lo primero, por su intermedio, felicitarlos por el tremendo trabajo que desarrollan y sobre todo atender a personas que lo están pasando muy mal frente a la potencial desgracia de algún familiar. Creo que la esperanza que ustedes generan con su participación en estos rescates en los familiares de las víctimas no es menor. Y creo que un organismo de voluntariado como ustedes nos debe y nos tiene que llenar de orgullo, ¿ya? Que están dispuestos a arriesgar su propia vida para rescatar a aquel que está en peligro, y eso sin duda que es una señal potente de vocación de servicio público. Así que lo primero, mis sinceras felicitaciones como institución por el trabajo que han hecho y por la trayectoria que tienen. Muchas gracias. Y en segundo término, no menor, felicitar al, no sé si decirle miembro, integrante, honorario, ya, felicitarlo por la hazaña que implicó rescatar a estos sobrevivientes en la cordillera. Creo que participar de una actividad como esta, sin duda que es potente, es tremenda, ¿ya? Y reciba mi reconocimiento como diputado Sergio Bobadilla por lo que hizo y por lo que implicó su participación en el rescate de estos deportistas, ¿ya? Así que mis sinceras felicitaciones. Me encantaría que nos pudiera relatar alguna parte de esa historia, pero bueno, creo que no tenemos tiempo, pero mis sinceras felicitaciones. En segundo término, presidente, yo creo que nosotros debiéramos, tal cual como lo ha solicitado el representante de la organización, tratar de interceder ya ante la autoridad correspondiente, ya sea enviando oficio o invitando ya al director de Senapred o al ministro de Hacienda o al ministro o ministra del Interior, en fin, para que podamos nosotros ser como digo, una herramienta de intermediación, porque aquí es claro, nosotros no tenemos la facultad para decir, oye, le vamos a conseguir las lucas. No, aquí es la facultad la tiene el Ejecutivo, y nosotros lo que sí podemos hacer, presidente, como digo, es ejercer quizás nuestros buenos oficios para que el gobierno los tenga en consideración en la tramitación del presupuesto del próximo año. Así que por lo menos yo me declaro disponible, presidente, para que tomemos los acuerdos que sean necesarios y ayudar en la medida que nuestras posibilidades nos lo permitan. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el teléfono prendido. Diputado Araya, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero, reconocer y agradecerle a Socorro Andino por el rol que desempeñan, especialmente en tiempos donde las operaciones de rescate agreste van en alza. Cada día más los chilenos se vuelcan más a la montaña. Recuerdo mucho las palabras de algunos montañeses que hablaban de que uno le pide a un niño que dibuje su casa y siempre va a dibujar las montañas, su casa y un río que pasa por el costado. Pero siempre movido de espalda hacia la montaña, siempre lo ponemos atrás. Y ustedes exploran una parte muy importante de un país que es esencialmente montañoso. Así que el asumir esa tarea conlleva también una admiración muy importante, así que mi reconocimiento al Cuerpo Socorro Andino. Me preocupan varios puntos. Por una parte, las posibilidades actuales y cuál es el plan para aumentar la capacidad operativa, los tiempos de respuesta, la capacidad. Finalmente, estamos viendo que un aporte de 70 millones de pesos versus el aporte que realiza el Estado a otras instituciones en materia de respuesta de emergencia es significativamente muy superior. Y por tanto, creo que una cosa a revisar, hoy hay un vacío que no solo es legal, sino tiene que ver con una cuestión administrativa mucho más profunda, de quién se hace cargo de las operaciones de rescate en los cerros. O sea, porque llamamos Socorro Andino, sale bombero, sale a veces Parme del Ejército, dependiendo quién lo pide, el tiempo que ha pasado, pero evidentemente esta cuestión es un poquito al criterio de la autoridad de turno.
O sea, y falta una institucionalidad más robusta, así como se ha ido avanzando en el día a día en la emergencia urbana, en el ABC de la emergencia, que permite una coordinación, una buena coordinación entre ambulancia, bomberos y carabineros. En el rescate agreste, yo creo que falta institucionalizarlo más. Yo sé que hay estructuras, hay trabajo de coordinación, pero eso conlleva también potenciar la capacidad de respuesta de instituciones como el Cuerpo de Socorro Andino. Y en ese sentido sería interesante, uno, cuál es la proyección, en el fondo hacia dónde se quiere apuntar en el futuro, tener una capacidad de respuesta o sea, a nivel nacional, con una cobertura en las principales capitales regionales, o sea, ver hacia dónde va un poco el Cuerpo de Socorro Andino. Lo segundo, evidentemente, manifestar, así como lo decía el diputado Bobadilla, nuestro respaldo a poder hacer todas las gestiones que sean necesarias. Yo creo que el presidente de la comisión, como parte del oficialismo, va a tener muchas mejores redes que las nuestras en el gobierno para poder impulsar en la próxima ley de presupuesto recursos que vayan en directo apoyo a Socorro Andino. En la discusión presupuestaria pasada, tengo que destacar la presidencia del diputado Cifuentes, quien dio una dura pelea, en el caso, por ejemplo, de las creencias bancarias para bomberos. Eso significó un aporte sustancial para bomberos, y aquí tiene una particularidad esta comisión, que podemos tener posiciones políticas distintas, pero en pos de esta comisión nos unimos. A veces, dependiendo del tema. Pero estoy seguro que el presidente Venegas también va a poder liderar y conducir esta discusión presupuestaria, y creo que es un compromiso de toda la comisión el poder apostar, si no me equivoco, presidente, poder apostar a que Socorro Andino esté contemplado en esta discusión. Es algo que se tiene que trabajar, se tiene que tener las reuniones, pero vaya desde ya nuestra disposición a poder colaborar. Sí, insisto, me preocupa la capacidad operativa, el cómo podemos reaccionar de forma más oportuna. El tiempo en toda emergencia es vital. Obviamente las características de este tipo de cosas, especialmente cuando no se trata de zonas próximas a la urbe, sino ya de alta montaña y con mayores exigencias, requiere una planificación distinta, pero me preocupa a veces no saber si va a responder o no va a responder Socorro Andino, cuándo va a concurrir, tener esa certeza que hoy sí otras instituciones lo permiten o lo dan, lo otorgan, y creo que ese es uno de los desafíos también importantes en esta materia. Así que si puedes también comentar un poco hacia dónde quieren proyectar Socorro Andino. Gracias, presidente. Sí, presidente, me gustaría, saludarlos por su intermedio a cada uno de los miembros del Cuerpo de Socorro Andino, y yo creo que como comisión podemos adoptar el acuerdo, ¿cierto?, de poder apoyarlos en esta solicitud, no solo con nuestro voto en materia de presupuesto, sino que también para que exista un apoyo expreso de parte de Senapred en este sentido. Creemos que es fundamental, sobre todo en las regiones en que hemos tenido desastres aéreos, lamentablemente, y creo que tenemos que en eso propiciar un nuevo convenio. Si este convenio terminó el 2019 con ONEMI, creo que correspondería que se pudiese firmar también un nuevo convenio con Senapred. Me gustaría que eso lo pudiésemos adoptar como comisión, y el reconocimiento, yo creo que más que de diputados individualmente considerados, el reconocimiento de la comisión, presidida por usted, a cada uno de los miembros del Cuerpo de Socorro Andino, para que lo transmitan de esa forma nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la labor que realizan. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a los representantes o Grupo Socorro Andino. Qué gusto conocerlo, y voy a pedir las disculpas porque no escuché la presentación, entonces tengo hartas dudas, y por lo que dice Marcela entiendo que ustedes no reciben presupuesto, y me gustaría saber cómo se financian, porque de todos los conceptos que tengo frente a distintas crisis climáticas, incendios y todo eso, he visto siempre a bomberos. Entonces, para mí es nuevo conocerlo desde el trabajo que ustedes pueden prestar, que evidentemente hoy día tenemos, o Chile tiene mucha montaña, mucha nieve, y ocurren accidentes. De hecho, hace poco hubo uno fatal en la Araucanía. Me gustaría saber cómo funcionan ustedes como grupo, si es a nivel de país, si son una ONG, quién los financia, la ropa es carísima para lo que ustedes hacen, y saber un poquito más de eso, y mis disculpas porque llegué atrasada. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente.
Primero me gustaría responderle al diputado. Comentar y agregar que nuestra institución tiene alcance en 10 regiones. Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Magallanes. Nuestra proyección es de aquí a 5 años, que estamos de hecho elaborando un plan estratégico de aquí a 10 años, pero de aquí a 5 queremos tener alcance nacional. Queremos tener presencia en las 16 regiones de nuestro país. Eso es una meta institucional. Frente a la pregunta, bueno, y destacar también la labor de las regiones hoy en día tienen un rol bastante relevante. De hecho, O'Higgins hace bastante poco, si bien no es parte, entre comillas, de la especialidad de montaña, pero para el tema de los aluviones que anegó bastantes lugares de la región de O'Higgins, Socorro Andino cumplió un rol muy relevante, ya que entendemos que con bomberos hubo algunos carros que se vieron imposibilitados, quedaron medio atrapados, y fue nuestro vehículo el que logró sacar a más de 100 personas. Quisiera destacar eso, que lo recordé recién. El cómo nos financiamos, bueno, vuelvo a repetir para que usted esté enterada. Contábamos con un financiamiento de ONEMI hasta el 2019. Fueron daños de financiamiento. Lamentablemente una dirección rindió mal, se demoró, llegó la pandemia, en términos de que nosotros llegamos a los cargos, rendimos lo que faltaba y reintegramos el resto. Por principio de eficiencia del Estado se recortaron los recursos que no se ejecutaron ese año, entonces finalmente quedamos como en ese vacío donde quedamos sin presupuesto para el 2021, si es que no me equivoco. Y de ahí la conversación era que con el director nacional de esa época, Ricardo Toro, que para el 2024 había acuerdo de que iban a volver a incluir nuestro presupuesto. También, algo que no señalé anteriormente, parte del diagnóstico que mencioné es justamente que no contamos con una planta pagada, y para el presupuesto que estuvimos dialogando con Senapred, incluíamos a 6 personal pagados para que pudieran efectivamente hacerse cargo de la principal labor administrativa de nuestra institución, que no es menor, y entre eso justamente rendir. Consideramos un director ejecutivo, consideramos un contador, consideramos asistentes administrativos, periodistas y cuarteleros para estar 24/7, respondiendo a su pregunta de disponibilidad, frente al teléfono y frente a la preparación en cuanto a salir en la emergencia. El cómo nos financiamos entonces hoy día, después del 2019, principalmente aportes propios, cuotas sociales. Nosotros pagamos cuotas como voluntarios, cuotas extraordinarias de algunos voluntarios que son un poco más pudientes y que pueden aportarnos algo más. Y nuestras víctimas, cada vez que nosotros ayudamos a alguien, están profundamente agradecidos y nos preguntan cómo pueden aportar. Nosotros les damos nuestra cuenta y ellos se inscriben para un monto mensual que ronda entre los 5.000 a 10.000 pesos por persona que quiera aportarnos mensualmente. Y finalmente con las actividades que toda organización un poco como la nuestra realiza, que es rifa, almuerzos, completada, y eso a nivel regional. Nuestra figura jurídica es una corporación de derecho privado que tenemos personalidad jurídica desde el año 70. Nosotros partimos al alero de la Asociación de Andinismo y Esquí de Santiago, luego pasamos a la Federación de Montaña, y luego el Cuerpo Socorro Andino se independizó y desde el año 70 tiene figura jurídica propia. Corporación de derecho privado sin fin de lucro. Espero haber respondido a las preguntas que... Entre talla, el diputado Badilla habló aquí que la solución es conformar una fundación. Pero justamente mi pregunta iba por el tema de cuál es la estructura jurídica que ustedes tienen, porque al menos en los gobiernos regionales hay un presupuesto que, ¿no es cierto?, partió con el 2%, hoy día ya creo que va en el 8% de seguridad, ¿no es cierto? Y, entonces, para que independientemente de que se cumpla el compromiso que existió por parte de ONEMI en su momento, hoy día Senapred, pues se pueda postular también a esos fondos
que les permitiría al menos funcionar regionalmente en donde ustedes tienen oficina, que son las regiones que acabas de señalar. No sé si lo han intentado o no. Yo soy de la región de Araucanía y si no les ha dado resultado les puedo prestar la colaboración que sea necesaria para que puedan postular a ese tipo de cosas, si es que la estructura jurídica les permite postular a ese tipo de fondos y está considerado dentro de las bases de esos concursos la posibilidad de financiar este tipo de iniciativas. Así que por eso no sé si lo han hecho o cómo les ha ido respecto a ese tema. Gracias, presidente. Gracias, presidente. A mí lo que me preocupa un poco respecto a la definición de la estructura. ¿Por qué? Porque hoy vemos que todos los servicios y las instituciones se están expandiendo respecto a cómo aportar en el tema de emergencia. Bomberos ya tiene buzos, los tiene carabineros, y el tema, uno se va a regiones, nosotros por ejemplo en la región del Maule tenemos varias ONG de rescate, y entonces lo particular, dentro de esta estructura que ustedes proponen, está estudiado un poco la zona para no entrar en una saturación, digo yo, de instituciones que, si bien es loable todo lo que aportan como, digamos, en el tema de rescate, pero creo que uno a veces ve que hay demasiado, incluso se generan eventuales celos profesionales, uno lo ve en las propias policías, cuando llega Carabineros, investigaciones, quien hace la pega. Por tanto, ¿a qué voy con esto? Cuando viene el tema presupuestario con legítimo derecho, ustedes pueden pedir y postular, pero también por el mismo pueden postular otras ONG y otras en el gobierno regional pueden decir, mire, nosotros somos de la zona más antigua. Está bien estudiado la extensión de que sea a nivel nacional y no pensar en potenciar lo que se tiene hoy en regiones. Le hago la pregunta porque, vuelvo a insistir, yo soy certificado en rescate de avalancha, yo me dediqué a la criminalística forense, soy de la región del Maule, me crié en San Clemente, en el Paso de Pehuenche. Algo conozco de montaña y digamos, conozco un poco del trabajo de usted, que es súper importante y determinante, pero de repente veo muchos grupos y yo creo que el financiamiento es donde siempre se coge. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Tú no hablas? Me habían preguntado el tema de la estructura jurídica. Sí. Con respecto a las fundaciones, efectivamente, en nuestra última reunión de delegaciones se determinó que vamos a constituir una fundación en cada región justamente para ir en búsqueda de los fondos regionales. Así que era algo que ya estaba estudiado y definido. De hecho, este año es el camino. Sí. Con respecto a los estudios, sí, de hecho, todas las regiones en donde vamos a priorizar la constitución de nuevas delegaciones son regiones que ya existen, montañistas o asociados a agrupaciones, a clubes que desean constituirse porque no existen esos lugares. Justamente en el Maule, de hecho, tuvimos una delegación que creo que son los actuales Brahma, si es que no me equivoco, usted los debe conocer. Que ellos creo que partieron con nosotros. Lamentablemente desconozco qué pasó con ellos y con nosotros porque eso fue ya hace bastantes años, antes de que yo pudiera entender un poco la extensión que tenía la institución en regiones. Entonces, ahí en particular sabemos que en Maule hay bastantes organismos de emergencia, de hecho, pero no es así, por ejemplo, en Aysén, no es así, por ejemplo, en Tarapacá, no es así en Arica. Entonces vamos a priorizar justamente en donde sabemos que falta y donde incluso nos han llegado solicitudes desde los montañistas un poco de la zona. Quisiera también dejar la palabra a nuestro director técnico que también quiere ir responder parte de las preguntas que nos acaban de hacer. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Un poco ligándolo con la pregunta del otro diputado y de una necesidad de ver las emergencias, particularmente las emergencias agrestes o de montaña, de una manera integral, digamos, en todo el territorio nacional, surge justamente la necesidad de que una entidad, como bien decía él, coordine
coordine, ejecute, mandate ciertas formas, estándares y también ciertos lineamientos que nos permitan, con herramientas que ya existen, porque no las vamos a inventar, el sistema comando incidente existe, es decir, la forma de coordinar en un desastre, en una emergencia a nivel macro y a nivel a escala menor existe, pero para que eso se pueda ejecutar de buena manera, porque muchas de las instituciones ya lo tienen adoptado, se requiere de una coordinación central. Y en ese sentido, esa coordinación central también debiera de alguna forma proponer estos estándares, proponer porque es deseable que en distintas localidades surjan justamente grupos de respuesta ante las emergencias, pero que también esos grupos tengan ciertos lineamientos, ciertas coordinaciones a nivel comunal, regional y también nacional, y nosotros en ese sentido estamos absolutamente dispuestos y abiertos a someternos a esos estándares y también a proponer ciertos lineamientos ahí, digamos, por el bagaje histórico que tiene el Cuerpo Socorro Andino, no solamente por la gente que estamos acá presentes. Hay un know-how, hay una experiencia, y esa está a disposición justamente de mirar la respuesta a emergencias en montaña de una manera integral a nivel nacional. Gracias, presidente. Consultarle, dentro de los años que llevan, ¿cuántos congresos en Chile se han realizado o han sido propuestos por ONEMI, el antiguo ONEMI, para, entre comillas, la unificación de criterios? ¿Han tenido esa, digamos, instancia de que el organismo estatal, nacional, lo haya convocado a ustedes como grupo para decirles, ¿sabe qué? Estos son los criterios que vamos a alinear, estas son las nuevas capacitaciones? Por ejemplo, en el caso suyo, rescatar su experiencia que usted haya expuesto ahí. ¿Se han hecho esa retroalimentación en materia de rescate, de seguridad, etcétera, para ustedes? Sí. En los años 70 más o menos se realizaron algunas reuniones sobre eso. ¿En los años 70. Después, más adelante, de vez en cuando. No era nunca. Entonces, nosotros a veces exigíamos a la ONEMI, conversábamos mucho con ellos, oye, aquí hace falta hacer reuniones más seguidas. Sí, las vamos a hacer, las vamos a hacer. Porque yo mismo le decía, mira, este es un país que tiene 4.500 kilómetros de montaña, mar, donde los niños podrían ir desde chicos, porque nosotros fuimos a muchos colegios que les enseñábamos, en caso de cualquier cosa, a cómo ir a la montaña, los sacábamos a excursiones, y decíamos, también podrían haber lugares en la costa donde le enseñan a los niños a nadar. Tampoco, nunca, hasta el día de hoy, enseñarle a los mismos profesores. Yo estuve 15 años haciendo clases en el físico de la Universidad de Chile, donde les explicábamos todos felices, lo vamos a hacer, y nunca, hasta el día de hoy, los mismos profesores de educación física no llevaban a los niños ni a la cordillera ni al mar. Y eso todo se ha perdido. Entonces, ojalá que volvamos a hacer eso. Eso sería, presidente. Diputado y luego el diputado Araya. No me quedó claro si habían postulado algunos proyectos a los gobiernos regionales o no lo habían podido realizar. No, nada, ya. Diputado Araya. Sí, yo creo que hay un tema que lo que hablaba el diputado Pulgar en relación al sistema de comando de incidentes y cómo se incorpora Socorro Andino en el fondo en las operaciones de rescate, formalmente así como existe en la ABC. Creo que ahí una primera pregunta es, en la institucionalidad, en la orgánica de emergencia, ¿hay un reconocimiento formal de la figura de Socorro Andino? ¿Qué mejoras legislativas se podrían realizar? Y eso es parte, en el fondo, obviamente, de algo que tiene que ser discutido con Senapred, pero para todo el armatoste jurídico, aquello que podemos nosotros sí hacer, y no solo pedirlo sí hacer, en términos legales, ahí esa es la primera pregunta. Y lo segundo, en relación a la estandarización de procedimientos del mismo Socorro Andino y de las otras organizaciones, porque efectivamente, a diferencia de bomberos hoy, en algún momento fue así, que está la Junta y hay una estructura general a nivel nacional,
con un cuerpo que cubre cada comuna, o se supone que debería ser así, pero con un cuerpo que cubre cada comuna, etcétera, donde está todo bien estructurado territorialmente. Caso de las organizaciones de rescate, Agreste, Socorro Andino o algún derivado, alguno que sea, alguna decisión, etcétera, está un poquito más a la deriva. Pueden haber dos sobre el mismo territorio, no hay una cobertura territorial. En el fondo, ¿cómo lo ven ustedes en términos de la realidad y si hay una posibilidad normativa de mejorar, de modo tal que no haya una proliferación de organizaciones de rescate, que al final del día pasa efectivamente lo que dice el diputado Pulgar, que es una suerte de competencia entre organizaciones por quién llega primero, y el que sube más rápido no necesariamente llega al paciente y muchas veces no vuelve. Tiene la palabra. Respondiendo un poco también y complementando lo que dijo nuestro voluntario Osvaldo, y a la pregunta del diputado, quisiera comentarles que el año 2002, el 17 de mayo del 2002, se suscribió un protocolo de gestión conjunta entre la UNEM y el Cuerpo Socorro Andino de Chile. Eso, según la historia de nuestra institución, fue firmado por el entonces director nacional Alberto Maturana, nuestro jefe nacional Patricio Collin, y fue trabajado con el señor Jorge Correa Sutil, subsecretario del Interior de ese entonces. Desde ahí, de hecho, se hicieron bastantes trabajos conjuntos. Nosotros sacamos un manual, el Cuerpo Socorro Andino editó, propuso un manual de manejo en montaña, que fue uno de los productos que generó este trabajo conjunto. En ese entonces, si es que no mal recuerdo, y por la historia, se generaron protocolos de descentralización. A partir de ahí, de hecho, el Cuerpo Socorro Andino de Chile se empieza a expandir en base a este protocolo. Además, existen protocolos regionales. Por ejemplo, la región metropolitana cuenta con un protocolo de actuación por incidente específico de montaña, en donde hay una respuesta conjunta tanto con GOPE, tanto con bomberos, tanto con el GREM, Grupo Médico de Montaña, GORA, que es el grupo de bomberos especializado en montaña y zona agreste. Entonces, eso existe por lo menos a nivel regional. Entonces, tenemos 2002, este protocolo conjunto de ONEM y Cuerpo Socorro Andino de Chile. Tenemos estas instancias regionales, pero creo que al día de hoy falta justamente generar un protocolo nacional, probablemente un congreso, porque no hay ningún congreso y me permito que cualquiera me diga que estoy errado, que haya impulsado ONEMI o la autoridad de gobierno de Estado para justamente aunar estos criterios. Entonces, una muy buena iniciativa legislativa justamente tratar esa materia. Y de hecho, en ese entonces, según la historia nuestra, nos llamaban a nosotros porque nosotros éramos la única entidad que tenía número de emergencia ligado a la montaña. Nosotros tenemos el 136 hace muchos años y es el número que nos llaman y nosotros recibimos muchas emergencias tras de ese número y somos los primeros en saber cuando ocurre algún accidente en montaña. Además, y esto es histórico de nuestra organización, nosotros fuimos los primeros que implementamos el aviso de salida, que eso data probablemente del año 50, implementada por ese entonces por la federación cuando el cuerpo estaba ligado a ella, y nosotros contamos también con registro de, por lo menos a nivel deportivo, de los clubes de montaña que registran sus salidas o trekking o escalada. Tenemos también esos registros. Igual, lamentablemente, justamente porque estamos sin recursos, nuestra página hoy día está un poco desactualizada en esa materia, en el sentido de que no hemos podido pagar la actualización y nos estamos recibiendo justo ahora eso. Sin embargo, es una página y un mecanismo que existe y que es conocido ampliamente por el mundo de la montaña. De hecho, es un dato bastante histórico e interesante de nuestra institución. Y creo que... Bueno, finalmente, frente a la pregunta de estandarización de conocimiento, considero importante señalar que el montañismo tiene muchas áreas bastante diferentes y muy territoriales, por decirlo así. No es lo mismo alta montaña en el norte, por la altura de los cerros, que alta montaña en el sur, en Patagonia. Son condiciones completamente distintas. Efectivamente existe una estandarización como Cuerpo Socorro Andino de Chile, que es un mínimo del rescatista, es como aquellos conocimientos mínimos que debe saber, pero cada región tiene sus propias
especialidades. Por ejemplo, Atacama tiene la especialidad de altura. Están permanentemente dentro de su calendarización subiendo cerros de altura para estar aclimatados para justamente subir el Ojos del Salado. Que si que uno no se aclimata, uno es propenso a tener enfermedad de hueá de montaña. Entonces hay que estar preparado para eso. En la zona sur, los lagos de Araucanía son expertos en hielo. De hecho, por eso nos solicitaron a nosotros estar justo en la parte del volcán Puntiagudo donde hubo el accidente de estos militares, porque nuestros rescatistas de esa zona eran los más expertos a nivel nacional para estar justamente ahí, y eran de la zona. Entonces, no tenemos una malla estándar para todo Chile porque la realidad no lo permite. La realidad es regional y las técnicas son muy variadas dependiendo de la región. Entonces, quería expresar aquello. Y no sé si quiere agregar algo más con respecto a la parte más técnica de nuestra malla. Sí, el detalle de que hay aspectos que son organizativos dentro de una emergencia, organizativos de gestión, de administración. En ese sentido, particularmente en la región metropolitana y también en algunas otras regiones, tenemos adoptado el concepto, de hecho lo formamos en nuestra malla curricular del sistema comando incidente como paraguas para la coordinación, digamos, de las emergencias y por otro lado la parte técnica que en la región metropolitana, como bien dice Felipe, tiene ciertas, reúne un poquito de la respuesta del sur y del norte, pero principalmente en media montaña por la cantidad de gente que visita la media montaña. Nuestra formación está como focalizada en eso y no existe, por lo menos a nivel, sudamericano, una estandarización, un nivel basal o un estándar de rescate en montaña. Lo que sí hemos estado adoptando, digamos, el último tiempo como eje referencial es poner a disposición ciertos estándares internacionales del montañismo, de la instrucción y del guiado en montaña, en la formación de los rescatistas, para que por lo menos a nivel basal de autonomía, en conocimiento y también en técnica en la montaña, tengan cierto estándar. Muy bien. Bueno, yo la verdad es que quiero felicitar el trabajo, al igual que lo dijo recién el diputado Bobadilla, que ¿dónde está sentado? Bueno, yo la verdad es que yo estoy muy contento con esta reunión que se provocó, como le decía recién, entre pasillos. Desde una conversación en un pasillo surgió esta inquietud. Yo tenía pensado decir que conozco muy bien la actividad realizada porque yo soy de los Andes, conozco Saladillo, entonces soy como de la cordillera y me hizo mucho sentido cuando de repente el diputado Araya empezó a identificar que todos hacen una casa con la montaña detrás y uno se empieza a dar cuenta que no es que yo viva al lado de una montaña, es que Chile es una montaña, Chile entero es una montaña y lamentablemente yo creo que siento que tal como también el diputado Araya lo señaló, hoy día se hacen mucho más actividades de montañismo, ha proliferado mucho este tipo de actividades. Y como si eso fuera poco, tenemos un cambio climático que ha provocado y que va a seguir lamentablemente provocando muchas más catástrofes de lo que tiene que ver con la cordillera, con aluviones, con nevazones que se acumulan en 2, 3 días, lo que antes se realizaba, que se juntaba dentro de meses. Entonces lo que yo siento que efectivamente es muy importante que hayamos tenido la posibilidad de tener una conversación como la que tuvimos ahora, porque voy a partir de un ejercicio de honestidad. Creo que a pesar de toda la tremenda labor que ustedes desarrollan, es una labor lamentablemente muy poco conocida aún. Y como es desconocida, es poco reconocida también por parte del Estado de sus instituciones. Entonces, yo lo que primero, con la venia y creo que con el acuerdo transversal, aquí en realidad esta es una comisión bien especial porque efectivamente, tal como se dijo anteriormente, aquí no es muy ideológica en términos políticos. Sabemos y entendemos que aquí hay una sola ideología, tratar de hacer que la gente pueda sobrevivir y pasar los malos momentos en los momentos de catástrofe. Esa es la única ideología que nos mueve acá. Entonces lo que yo quiero pedir primero es que hagamos todos los esfuerzos para que primero tengamos las reuniones que corresponden, se valore y se reconozca el rol que ustedes tienen.
Yo creo que eso es lo más importante. Antes incluso de ir a solicitar dinero y recursos, como cualquier institución que realiza una obra cuya principal recompensa es el agradecimiento y el reconocimiento, lo primero que nosotros tenemos que hacer es precisamente eso. Ustedes son voluntarios. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Y a partir de eso, con la valoración y el reconocimiento, evidentemente, tenemos que conocer más cómo funciona. Yo creo que quedaron hartas dudas todavía. Lo conversaba recién con la secretaria y también lo manifestaron varios de los diputados y de las diputadas. ¿Cómo se coordina una actividad, cómo se coordinan entre sí las distintas organizaciones y órganos del Estado que tienen que ver con las emergencias y las catástrofes? Y lo tercero, evidentemente, también validar el compromiso de que, en virtud de todo esto, generar las condiciones para que haya un presupuesto que esté de acuerdo a lo que ustedes realizan. Y yo tomo el guante en ese sentido. Yo podré ser muy oficialista, pero en ese sentido yo no me pierdo. Aquí me complica cuando hay fundaciones que se llevan recursos para no hacer nada, y hay instituciones como esta que salvan vidas y que no tienen valoración, reconocimiento y la generación de los recursos que corresponden. Así que yo me creo, primero, con la satisfacción de que lo hayamos tenido la posibilidad de conocerlo y escucharlo, y asimismo tratar de luchar para que ustedes puedan desempeñar de la mejor manera que sea posible la actividad que realizan. No por ustedes, sino que por la gente de nuestro país. Así que muchas gracias, se lo agradezco de verdad. Eso. Sí. Es que ya habíamos terminado. Sí, yo comparto su reflexión en torno a que la labor que desarrollan es tremendamente importante, pero ha estado invisibilizada, ¿ya? Y yo creo que hay que visibilizarla. Pero yo sugiero, presidente, para que demos una respuesta a los requerimientos, oficiar ya derechamente al Ministerio de Hacienda o al Ministerio del Interior, no sé a cuál debiera ser, solicitando de que en el próximo tramitación del presupuesto se considere a esta importante institución de voluntariado. O sea, dejar un testimonio de que vinieron para acá y nosotros por lo menos hicimos esto, ¿ya? Para que el gobierno los tenga presentes, independiente de las otras gestiones que como comisión podamos hacer en el transcurso del próximo tiempo. Pero yo le sugeriría eso, presidente. Tomemos el acuerdo, oficiamos para que se les considere en la tramitación del presupuesto del próximo año. Me parece, diputado, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que también habría que considerar a Senapred, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, y por lo menos, claro, entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle, sí, pues, sí, si la cosa es que resulte. Eso es. Gracias, presidente. Perfecto. Ahí tienen harta loca. Lo estoy echando ya. Hagámosle llegar copia de la petición que vamos a hacer a ellos para que lo tengan ahí después, ¿no? A través de nuestra brillante secretaria le haremos llegar copia, ¿cierto? Ya. Yo creo que agradecer finalmente la disposición de todos ustedes por poder ayudarnos y realizar estas gestiones que esperamos que den como fruto que tengamos un presupuesto para el próximo año y no para el 2025, porque se nos va a venir muy complejo un 2024 sin presupuesto. Y pregunta, ¿será conveniente que nosotros le enviemos aquel presupuesto que enviamos al Senapred y que fue ya observado y nosotros subsanados para que puedan conocerlo o puedan ocuparlo quizás como base si es que viene Hacienda, viene Interior, viene Senapred? Sí, sería muy interesante porque ahí vienen más especificados los datos y todas las cosas. Perfecto. Presidente, no sé si tenemos invitado nuevamente al director nacional de Senapred, si así poder invitarlo, porque a mí lo que me interesa es saber cómo el Senapred organiza y tiene dentro de su estructura a todas estas organizaciones de rescate a nivel regional y a nivel nacional.
¿Cuál es la estructura organizacional que tiene? ¿Dónde acuden, dónde llaman, si tiene catastrado quiénes son especialistas para un tema o no? Si no está invitado, si lo podemos invitar para ver única y exclusivamente este tema, presidente. Vamos a terminar la fecha y lo acordamos también. Diputada, diputado. Me acuerdo. Ya, eso. Entonces, presidente, por favor. Ya, entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, muy productiva y provechosa, esta se levanta. Muchas gracias.